Pues ya estamos aquí, queridos amigos, decía con nuestro presidente, sí, nuestro presidente legítimo, además, con todas las de la ley, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, Ricardo Medina Calvari. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Mi querido bien, afortunadamente, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, también. Los jóvenes, bien, Iván y Daniel, espero que estén muy bien. Amadísimo líder. Muchas gracias. ¿Qué va a estar, Richard? Bien, afortunadamente, muchas gracias. Pues aquí esperando a que la cuarta transformación nos alcance y yo espero que en varios de los temas ambientales nos alcance rápidamente. Hoy quiero hablar de un tema bastante controversial desde el punto de vista social, de lo que se está haciendo en beneficio de unos se está perjudicando a muchos. Y me refiero, y un tema que lo quiero tocar nuevamente, déjenme recordarles que aquí ya lo tratamos a inicios del año, recabando, porque guardo lo que escribo, o investigo más bien para cada uno de los comentarios que me permiten hacer aquí. Hacia mayo más o menos estuvimos hablando de una problemática que se está dando a nivel mundial, que es la muerte de las abejas. Las abejas, sí, claro, que la importancia que tienen desde hace mucho tiempo ha sido tal que me enviaron un amigo biólogo, me envió una información que está circulando en las redes sociales acerca precisamente de las abejas y de la magnitud del daño ambiental que puede ocasionar la pérdida de estos insectos. Y empieza o termina en este caso con la información que me mandaron, pero yo quisiera empezar con lo que decía Albert Einstein, un científico reconocido, el más importante quizá del siglo XX y de toda la historia de la humanidad, y que uno pensaría, bueno, ¿y él qué pudiera pensar acerca de estos insectos, ¿no? De las abejas, cuando las teorías que desarrolló pues son de una magnitud, sí, que muchos no comprendemos a cabalidad. Pero en este caso Albert Einstein dijo una frase allá por los años 40, en el que decía que si las abejas desaparecieran de la Tierra, el hombre duraría aproximadamente 4 años, tendría de vida, ya que sin ellas no habría polinización, no habría hierbas, no habría animales y no habría humanos. Tan importante es la función de las abejas en este sentido, en la naturaleza, que al día de hoy se está considerando, los científicos de todas las partes del mundo, que el 90% de las abejas que existen en el planeta se han muerto o están muriendo, el 90% de la población. Obviamente la población, como son insectos pues muy pequeñitos, los conocemos, pues la población hablamos de millones de individuos, pero que el 90% se ha perdido. No encontré una estadística confiable de la población que hay, porque hay muchos apicultores, hay abejas en estado libre, no todas polinizan, entonces sería un dato erróneo el darlo, pero en términos generales, hablando así, la Unión Europea, por ejemplo, marca 90% que se ha perdido de la población de abejas en el mundo. Principalmente hoy en día se debe a la utilización de insecticidas para la producción principalmente de 3 cultivos: el maíz, el algodón y la alfalfa. El maíz para consumo humano, la alfalfa, bueno, pues para consumo animal, y el algodón para las prendas de vestir que todos utilizamos. Entonces, 3 productos principalmente que son derivados de los neonicotidoides, son insecticidas que llegan a la planta y a través de la raíz absorbe la planta esto, y recordemos que la abeja llega a las plantas y absorbe el néctar de las mismas
y se va a otras plantas, y eso es el efecto de la polinización, para que crezcan más plantas, etcétera, etcétera. Ese es un principio, un ciclo biológico simple, digamos, pero como estos fertilizantes, repito, son absorbidos por la planta, entonces la abeja fácilmente la absorbe, y principalmente lo que produce, que bueno, fatalmente es la muerte, pero también causa, si no llega a la muerte, un descontrol de la abeja para cumplir la función de polinización. Pierde el sentido de hacia dónde va, de la orientación, y entonces deja de realizar esta función que tiene, que es fundamental para la vida en la Tierra, para las personas principalmente. Ya en la Unión Europea, y bueno, ya en Latinoamérica también, en Estados Unidos, se ha prohibido el uso de estos fertilizantes que producen dos grandes empresas, una de ellas alemana, que es Bayer. Utilizan estos fertilizantes que por supuesto ayudan a una mayor producción y sanidad de las plantas para que crezcan más rápidamente, más fuertes, y entonces es un aliciente para la agricultura. Lamentablemente, y en un tiempo largo se dieron cuenta de que este producto o estos productos que contienen esta sustancia traen este perjuicio tan grande para las abejas, y entonces, ¿de qué sirve que se esté manejando desde el punto de vista genético inclusive la mejora en las plantaciones, cuando el efecto que trae es la muerte de quien poliniza y quien hace crecer toda pues los cultivos, ¿no? Las plantas, como decía Einstein, las hierbas, los árboles, etcétera. El principal transmisor, vehículo para llegar a esta polinización, que son las abejas, pues están muriendo derivado de esto. Se tienen que desarrollar nuevas tecnologías, por supuesto nuevos fertilizantes, agroquímicos, para que el crecimiento de los cultivos pues no dañe a estas poblaciones. Claro. Entonces, yo esperaría que en México, ahorita tú bien lo decías antes de entrar al aire, una parte importante, apicultura hay en toda la República, en todo el mundo, por supuesto, pero una gran porción de los apicultores se encuentran en el sureste del país, precisamente. Entonces hay que darnos cuenta de cómo se van a manejar los proyectos productivos. Yo quisiera saber todavía el cómo se van a llevar a cabo la política ambiental en este país a partir del día de ayer o del sábado, porque seguimos viendo y escuchando el qué se va a hacer, más no cómo se va a hacer. Y uno de los, y tú bien lo mencionabas, en esta parte del sureste donde va a pasar el Tren Maya, donde se indica que los impactos que se van a generar van a ser mínimos, palabras de los funcionarios chiquitos. Entonces, bueno, estas comunidades donde se tienen que tomar en consideración su cultura, sus tradiciones, su manera de trabajar, etcétera, vamos a ver de qué manera van a abordarse para que esos impactos realmente sean chiquitos. Y que en vez de impactos negativos se vuelvan impactos positivos, en el sentido del apoyo que se le va a dar a las comunidades para que ya no utilicen este tipo de fertilizantes, por ejemplo, y que se puedan manejar otros que no traigan un perjuicio hacia las comunidades de las abejas, que como vemos, bueno, el daño ha sido o está siendo muy, muy importante. Palabras sabias retomando de Albert Einstein, de que si esta polinización se deja de hacer y desaparecen las abejas, que han aparecido fotos en los medios de comunicación donde gente que trabaja o apoya a asociaciones no gubernamentales como Greenpeace,
si bien es cierto, de repente es muy extremista, bueno, también es cierto que da a conocer algunos elementos que permiten ver el no buen manejo de los recursos naturales. Y hay fotos que ustedes pueden ver, y los más jóvenes con mayor razón en las redes sociales, de cómo la gente levanta las abejas muertas para demostrar el daño que está causando en la utilización de estos fertilizantes en los cultivos. Entonces, aquí el trabajo, la vinculación que hemos puesto el dedo en el renglón acerca que debe de tener, en el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Agricultura es muy importante, inclusive con la de ahora Bienestar. Iba a decir desarrollo social, pero ahora es bienestar, ¿no? Porque se inmiscuyen y se vinculan elementos naturales, elementos de desarrollo social y bienestar, bienestar de la comunidad y agrícola. Entonces, debe haber una vinculación en las secretarías de Estado para atacar este problema que es muy grave y que si no es por estas escenas, fotografías que vemos, poca importancia se le daría. Yo te aseguro que lamentablemente mucha gente que nos ve y muchas otras, pues desconocen esta problemática, ¿no? Vemos a las abejas, cuando vemos una, inmediatamente lo vemos como una problemática de que nos va a picar, ¿no? Sí. Y que sí, a mucha gente que reacciona y sí, se les hace tremendas bolas, pero va más allá de eso las abejas. Es una situación extremadamente grave, preocupante realmente, que se deben de poner cartas en el asunto y que espero que uno de los elementos de la cuarta transformación que se espera en este país, pues tenga que ver con las abejas, con algo que pareciera tan minúsculo, tan insignificante, pero que si no se toman cartas en el asunto, después vamos a decir, así como ese pequeño insecto tenía tanto que ver con nuestro bienestar y con tanta influencia que tiene en nuestra vida y que no podemos dejarlo de lado y hay que poner cartas en el asunto y alzar la voz en todos lados donde se pueda de que se tiene que poner el dedo en el renglón y que la autoridad lo vea y que no es un tema político que se debe de atacar y que yo quisiera ver si la austeridad republicana no va a alcanzar a esos niveles de investigación, de mejor manejo de los fertilizantes, de la agricultura en general y por supuesto con el medio ambiente que nos rodea. Entonces yo esperaría que esta llamada de atención llegue a quien deba de llegar, porque realmente, repito, sin exagerar, es un problema muy, muy grave, muy importante, que hay que atacar de fondo, con recursos, con investigación, con tecnología, y bueno, esperemos que el destino no nos alcance. Pues sí, porque realmente es una previsión apocalíptica, ¿no? Ya ¿sí? Se ha mencionado anteriormente, y sí, tiene razón, o sea, siempre los vemos como una amenaza, cuando son realmente las que difunden la vida, ¿no? En este planeta. Vemos un panal y llaman a los bomberos, ¿no? Sí, que lo retiren. Ya no vemos, porque antes veíamos de manera más recurrente abejas volando. Sí, aquí mismo en la ciudad, ¿no? Ya no las vemos. Muchos ya no. Oye, a lo mejor voy a decir una tontería que no tiene nada que ver, pero simplemente las catarinas, yo me acuerdo como antes de niño se te pegaban las catarinas y las traías en todas las... Ya nunca he vuelto a ver una catarina, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Están también extintas o algo. Es parte de lo que vemos hoy con este tema que nos plantea Ricardo siempre de la contaminación, el uso de insecticidas y otros tóxicos que tenemos en el ambiente, que estas especies pues ya simplemente ya no las vemos. Pero aquí la importancia de las abejitas es justamente que son las encargadas, ¿no? De llevar la vida misma, nada más, y sin ellas, pues ahora sí que literalmente sí nos carga el payaso. Sí, efectivamente. Ya no vemos catarinas, ya no vemos libélulas, ya no vemos colibrís, y fíjate que algo que se utilizaba mucho desde los ancestros, las cochinillas.
Ah, claro. Levantabas una roca Ujú. y encontrabas cochinillos. Se Sí, sí, utilizaban sí, mucho. cierto. Yo vivía cerca de la ciudad deportiva Ajá. y me mandaban a recoger cochinillos. Cochinillas, sí, hasta Y jugabas con levantabas ellas, ¿no? la roca y Ujú. pululaban Sí, 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 así sí. como lombrices, Exacto. así las O cochinillas, las ¿no? mismas lombrices, ¿no? Las mismas También. lombrices, Sí, tampoco de ya, lombrices de ya tierra. encuentras muchas. Simplemente que el digamos. olor a... ya estamos muy, muy nostálgicos, pero el olor a tierra mojada. Yo me acuerdo que todavía olía a tierra Sí, mojada cuando claro. llovía aquí en la ciudad. ¿Ya no? ¿Ya Sí, no? no, pues recordar Ya es está. vivir, pero bueno, sí, pues yo iba al establo, iba a recoger cochinillas. Todo lo que hemos perdido. Pues ¿no? se ha perdido mucho de eso, todavía quizás en el interior de la República lo encontramos, pero aquí en la ciudad sí, catarinas, libélulas, abejas, ya no, ya no ves. Así es. En Acapulco, ¿te acuerdas las lanchas de fondo de cristal y que se bajaban a sacar erizos? Ajá. Nomás los partían a la mitad para ver qué y los tiraban. Sí. Pues ahora ya no hay erizos. Ya no hay, fíjate. Ya se acabaron. Híjole, Se los qué acabaron. plaga. Entonces, Somos la peor plaga, el hombre, ¿no? pues sí, mucha gente va a decir que lo repito muchas veces, pero yo creo que el peor error de la naturaleza es el hombre. Pero bueno, estamos a tiempo de generar conciencia y ciencia para poder tener un mejor manejo de los recursos y poder solventar tanto nuestra vida como la de todos los que nos rodean, ¿no? Entonces hay que se aplica tomar en todos los sentidos de la vida, además. Así es, hay que meterle muchas Biológica, ganas a la política parte de las abejas. y socialmente, ¿no? Sí. Sí, pues es que se juntan, ¿no? La política, la economía y el medio ambiente permea todo. Claro, claro, por eso la importancia de estos temas y de conocer justamente acerca de ello, cosa que agradecemos mucho aquí en Disyuntiva. Metidazos todos en el tema, aquí como siempre. Aquí en mi casa sí vienen todavía muchos colibríes, dice Socorrito, está en Guadalajara. Pues qué bueno, o sea, y si todavía se llegan a ver aquí ya, incluso también muchos pajaritos, ¿no? Que luego los ves muertos también en el piso, entonces eso sí es realmente apocalíptico pensar que así como esas especies las vemos caer muertas, pues en una de esas puede ser el mismo ser humano el que acabe así. Así es. Gracias, querido Al Ricardo. contrario, Jorge, te agradezco mucho, les agradezco a todos. Gracias, amigos, gracias a todos por su entusiasta participación. Vamos a hacer un corte y continuamos. Adferi, servicios